Un niño descalzo emergió entre los escombros de una iglesia derrumbada en medio de la tormenta. Se acercó al hombre atrapado, lo miró con ojos serenos y le susurró: «No tengas miedo, te salvaré, te pareces a mi papá». El millonario, cubierto de polvo y temor, quedó paralizado, no por el desastre, sino por aquellas palabras. Antes de que pudiera agradecerle, el pequeño desapareció entre la lluvia. 2 semanas después, el millonario emprendió un viaje, no para cerrar negocios ni firmar cheques, sino para hallar al niño que, con una frase, le devolvió el alma. Pero antes suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta de dónde nos estás viendo. La lluvia no caía, se derramaba con furia. No era una tormenta cualquiera, era de esas que parecen venir a arrancar los recuerdos del suelo y dejarlos flotando en los charcos. En medio del pueblo viejo, donde el tiempo parecía haber perdido interés en avanzar, una iglesia de piedra, silenciosa desde hacía años, se desplomó sin previo aviso. Los que aún creían en algo decían que fue un castigo del cielo, los demás, simplemente no dijeron nada. A esa hora, mientras la tierra se tragaba parte del templo, Samuel de la Riva estaba dentro, sentado en la última banca como si escondiera algo. Un millonario en ruinas, aunque nadie lo supiera. Vestía impecable, con ese aire de superioridad que se pega en la piel como perfume caro, pero por dentro estaba vacío. No había llegado ahí buscando tierra para construir, como le había dicho a su secretaria, ni para evaluar la compra del antiguo terreno parroquial. Había llegado porque no podía más con el silencio de sus propias paredes, con la forma en que su casa de vidrio lo reflejaba todo menos a él. Samuel era uno de esos hombres que aprendieron a esconder el alma entre cifras. Había tenido todo lo que cualquiera desearía: hoteles frente al mar, autos de colección, relojes que marcaban el tiempo con diamantes. Pero hacía años que no sentía nada. La muerte de su esposa lo había convertido en un sobreviviente frío, distante, adicto al control y al ruido de la productividad. Su única hija no le hablaba desde hacía 5 años. Y él, aunque lo negaba con arrogancia, la pensaba cada vez que se miraba al espejo. Esa noche entró en la iglesia solo, más por necesidad que por fe, como quien busca un refugio y no una respuesta. Tal vez quería llorar sin ser visto, o tal vez, simplemente, quería dejarse vencer un poco. Pero el techo se vino abajo con un crujido brutal antes de que pudiera pensarlo 2 veces. La madera, las piedras, el hierro antiguo cayeron sobre él como si el mundo decidiera tragárselo. El impacto lo lanzó al suelo, una viga le cortó la pierna, la cabeza le sangraba, y en la oscuridad que siguió, no pudo hacer otra cosa que gritar. No por miedo a morir, sino porque nunca había estado tan solo. Y entonces, algo que no podía explicarse sucedió. Entre el sonido del agua, del trueno y del viento que parecía llorar también, escuchó pasos suaves sobre los escombros. Al principio pensó que lo estaba imaginando. Tal vez ya estaba muerto. Pero no una linterna temblorosa iluminó su rostro herido. Era un niño. No tenía zapatos, la camiseta se le pegaba al cuerpo por la lluvia, y su cabello goteaba como ramas mojadas. No parecía tener miedo, y no parecía haber llegado ahí por casualidad. Se agachó junto a él sin preguntar nada, lo miró fijamente, y lo que dijo a continuación fue como un puñal limpio atravesando el corazón. No tengas miedo. Te salvaré, te pareces a mi papá. La frase fue dicha con una dulzura tan poderosa, tan honesta, que Samuel dejó de sentir dolor por un momento. Solo pudo mirarlo con la boca entreabierta, como si esas palabras hubieran tocado una parte olvidada de su ser. Nadie le había hablado así en años. Nadie lo había mirado así. Quiso hablar, preguntar, entender qué estaba ocurriendo, pero el niño no dio lugar a eso. Se puso a quitar pedazos de madera con las manos pequeñas, se ensuciaba, tosía, pero no se detenía. Era como si tuviera una urgencia que venía de otro lugar, como si no estuviera salvando solo a un extraño, sino a alguien que necesitaba salvarse a sí mismo también. Samuel intentó moverse, pero el dolor lo hizo gritar. El niño se acercó y le apoyó una mano en el pecho. No dijo nada más. Solo le sostuvo la mirada, y en esos ojos oscuros, profundos y cansados, Samuel vio algo que no esperaba ver jamás en un niño: resignación. Como si ya supiera demasiado del mundo.
como si el abandono lo hubiera tocado antes de tiempo. Cuando por fin logró liberar la pierna de Samuel y ayudarlo a ponerse de pie, el millonario balbuceó con voz temblorosa. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Pero el niño ya estaba caminando hacia la tormenta, alejándose sin mirar atrás. Corre, fue lo único que dijo, casi en susurro. Samuel salió cojeando, aún en shock, mientras la lluvia le caía en la cara como si intentara borrarle la memoria. Pero no podía olvidar. No esa voz. No esa mirada. No ese, te pareces a mi papá. Cuando llegaron los rescatistas, él ya estaba afuera, cubierto de sangre, barro y un desconcierto que no supo explicar. Nadie vio al niño. Nadie más estuvo allí. Durante días intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el golpe en la cabeza. Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Y por primera vez en años, ese algo tenía nombre, necesidad. Necesidad de entender. De encontrarlo. De agradecer. De perdonarse a sí mismo. 2 semanas después, Samuel canceló sus reuniones, apagó su teléfono y se marchó. No le dijo a nadie a dónde iba. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no quería que lo encontraran. Lo único que sabía era que había vuelto a ese pueblo. No para cerrar un trato. No para sentirse mejor. Sino porque alguien, en medio de una tormenta, le había recordado lo que era sentirse humano. El autobús traqueteaba por el camino mojado como si cada piedra debajo de sus ruedas recordara que estaba regresando a alguien que no creía en volver. Samuel viajaba solo, sin maletas, sin seguridad privada, sin ninguno de los trajes que lo hacían parecer intocable. Llevaba una mochila vieja que ni siquiera era suya, se la había prestado el jardinero de su casa al verlo salir tan repentinamente, y en los bolsillos solo tenía un mapa arrugado del pueblo. Una foto de su hija en la infancia, y una carta escrita para alguien que aún no tenía nombre. Miraba por la ventana sin ver. El paisaje era el mismo, montañas verdes, campos dormidos por la lluvia, árboles altos como vigilantes cansados. Pero había algo distinto en él. Una especie de silencio nuevo que lo acompañaba adentro del pecho, como si por fin hubiera apagado el ruido constante de su vida vacía. No se trataba de redención ni de fe, no sabía bien de qué se trataba, pero ese niño que parecía haber salido de alguna parte imposible. Había abierto algo que Samuel había mantenido cerrado con candado durante años. Cuando el autobús se detuvo en la vieja terminal, ya casi no quedaban pasajeros. El chofer lo miró de reojo, reconociéndolo a medias, como se reconoce a alguien que se ha visto en los periódicos pero ahora está irreconocible. Samuel bajó en silencio. Nadie lo esperaba. Nadie lo saludó. El pueblo era igual de pequeño, igual de gastado, igual de silencioso que la última vez, pero a él le parecía distinto, como si cada rincón llevara escondido el eco de aquella noche. Caminó sin rumbo fijo durante horas. Pasó frente a la plaza, frente a la escuela cerrada, al lado del puesto de frutas donde una mujer de voz ronca vendía naranjas como si no pasara nada en el mundo. Todos lo miraban con cierta curiosidad, pero nadie se acercaba. No era por miedo ni por respeto. Era esa forma que tiene la gente de los pueblos de observar sin interrumpir, como si cada historia ajena fuera una piedra que se puede mirar pero no mover. Llegó a la iglesia derrumbada. O lo que quedaba de ella. Las autoridades habían acordonado el lugar, pero nadie había hecho mucho más. Algunas flores marchitas descansaban junto a una cruz de madera improvisada. Samuel se paró frente a los escombros como quien mira la tumba de algo que no entiende, y se quedó ahí por más de 1 hora, bajo la llovizna, recordando cada segundo de esa noche, cada palabra de ese niño. Cada mirada imposible de olvidar. ¿Busca algo?, dijo una voz detrás de él. Se giró. Una mujer mayor, delgada, con el cabello gris recogido en un moño y las manos llenas de barro, lo observaba con interés. Tenía una canasta de hortalizas colgando del brazo y un paraguas roto en la otra mano. No parecía temerle a nada. Ni a los escombros ni al hombre que tenía delante. Estoy buscando a un niño, dijo Samuel sin rodeos,
con la voz rota, como si esas palabras fueran la primera verdad que pronunciaba en años. Estuvo aquí la noche del derrumbe. Me salvó la vida. La mujer lo miró con una mezcla de asombro y ternura. Bajó la mirada. Movió la cabeza lentamente, como si esa frase la hubiera golpeado en algún lugar muy profundo. Muchos dicen que nadie pudo entrar aquí esa noche. Que usted debió imaginarlo por el golpe. Pero no creo en eso. Yo creo en los niños. Y si uno apareció, no fue casualidad. Samuel frunció el ceño. Iba a preguntar si lo conocía, si había visto a algún niño descalzo últimamente, pero la mujer se adelantó. Vaya a la colina. A los cipreses, detrás del cementerio. No todos los que viven ahí tienen casa, pero tienen ojos. Si ese niño existe, alguien allá lo ha visto. Ellos ven más de lo que nosotros sabemos. No esperó respuesta. Le dio una sonrisa tan triste como bella y siguió caminando. Samuel sintió por primera vez en mucho tiempo que su corazón latía con una dirección. Cruzó el pueblo con pasos largos, respirando el aire húmedo que olía a tierra mojada y le devolvía una parte de su infancia. Llegó al cementerio al caer la tarde. Subió la colina detrás de él, donde los cipreses parecían tocar el cielo con dedos oscuros. Y allí los vio. 5 o 6 niños corrían entre la niebla, descalzos, con ropa demasiado grande o demasiado rota, gritando como si la vida aún no los hubiera mordido. Jugaban con una rueda oxidada, con palos, con imaginación. No estaban vigilados por nadie. Eran hijos del viento. Uno de ellos se detuvo al verlo. No sonrió. No se acercó. Solo lo miró, como si ya supiera por qué estaba ahí. Era más pequeño de lo que recordaba, más flaco, pero tenía esa misma firmeza en los ojos, esa forma de mirar que no se aprende, que solo se tiene cuando se ha visto más de lo que debería verse. Samuel no supo qué hacer. No sabía si debía hablar, si debía arrodillarse, si debía correr hacia él. Pero antes de que pudiera dar un paso, el niño levantó una mano y le hizo una seña clara, silenciosa, como quien dice, no aquí. No ahora. Y luego desapareció entre los árboles. Samuel se quedó ahí, solo, otra vez, pero esta vez con algo distinto ardiendo en el pecho. Porque ya no era solo un recuerdo. Ahora era real. Y no pensaba irse sin encontrarlo. Desde que amaneció, Samuel supo que ese día iba a dolerle de una forma distinta. Había pasado la noche entera sentado en una banca oxidada frente a la plaza del pueblo, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma hecha un revoltijo de pensamientos que no sabía ordenar. No cerró los ojos ni un segundo, no por insomnio, sino porque algo dentro de él se negaba a soltar el instante, como si en cualquier momento pudiera volver a ver al niño salir de entre los árboles. Esa aparición fugaz que le había robado la paz y le había plantado una necesidad que ni siquiera sabía cómo poner en palabras. No tenía hambre, no sentía sueño, no deseaba nada más que volver a cruzar esa mirada. Con los primeros rayos del sol arrastrándose entre los tejados bajos, Samuel se levantó sin prisa pero con decisión. Volvió a la colina con pasos lentos, como si temiera espantar el silencio que aún dormía entre los cipreses. No se atrevió a subir del todo. Se detuvo justo donde el bosque empezaba a cerrarse sobre sí mismo, ocultando con ramas y sombras el refugio donde la tarde anterior había descubierto aquel pequeño santuario improvisado. No había nadie. El lugar parecía deshabitado, pero el eco de los niños seguía allí, flotando entre las hojas como un susurro que se niega a desaparecer. Durante más de una hora permaneció inmóvil, esperando algo que no sabía si iba a llegar, como si estuviera aprendiendo a tener paciencia por primera vez. Y entonces la vio. Una figura que apareció entre los árboles, delgada y silenciosa, caminando con pasos firmes pero sin apuro. No era el niño, sino una niña, de unos 11 años, con el rostro manchado de tierra, una camiseta que alguna vez fue blanca y los ojos oscuros como la noche antes de una tormenta. No parecía asustada. Lo miró con una seguridad tan madura que descolocaba, como si no fuera la primera vez que veía a un adulto con el alma rota. Si se queda ahí, no lo va a encontrar, dijo ella sin rodeos, sin saludos, como si llevara ensayando esa frase desde la madrugada.
Samuel la observó con sorpresa. No estaba preparado para hablar, mucho menos con alguien que no mostraba ni curiosidad ni cortesía, solo una verdad en los ojos que dolía. No lo estoy esperando, respondió él, aunque ni siquiera se creyó esas palabras. Sí lo está, dijo la niña, sin pestañear. Todos los que vienen aquí buscando algo, terminan esperando. Y los que esperan, siempre se desesperan. No había juicio en su tono. Era una constatación, como si hablara del clima o de una herida que conoce bien. Bajó la mirada por un momento, recogió una piedra del suelo y la giró entre los dedos con una calma que desafiaba la tensión del momento. «Usted es el del dibujo, ¿verdad?», preguntó sin mirarlo. «El del traje. El del reloj caro. El que está en todas las páginas». Samuel sintió un golpe sordo en el pecho. No entendía cómo, pero tampoco necesitaba que se lo explicaran. Asintió, apenas, como si con ese gesto aceptara algo más que una identidad, como si dijera sí a un pasado que no terminaba de entender. «Se llama Elías», dijo la niña, ahora sí mirándolo a los ojos. «Y no quiere que lo encuentren. Él aparece cuando quiere, cuando siente que es seguro. No le gustan las promesas. No cree en los adultos que prometen cosas y luego desaparecen». «¿Dónde vive?», preguntó Samuel, con una mezcla de urgencia y ternura. «Vive aquí y en ninguna parte. Algunos días duerme bajo el puente, otros en la vieja estación del tren, a veces con nosotros en el refugio. Pero nunca 2 noches seguidas en el mismo lugar. No porque huya. Lo hace porque aprendió que todo lo que se queda en un solo lugar termina rompiéndose». La niña se acercó unos pasos más. Estaban a poca distancia ahora, y Samuel sintió por primera vez una incomodidad distinta, la de estar siendo evaluado con una sinceridad brutal que no estaba acostumbrado a enfrentar. «¿Por qué quiere encontrarlo?», preguntó ella de pronto. No lo hizo con desconfianza, sino con la seriedad de alguien que quiere cuidar algo valioso. Samuel bajó la mirada. Se quedó en silencio, sintiendo la pregunta como una espina que no sabía cómo quitarse. Podría haber dicho muchas cosas, que quería agradecerle, que le había salvado la vida, que necesitaba entender lo que había pasado. Pero todas esas eran respuestas superficiales, envoltorios que no tocaban el núcleo de lo que de verdad sentía. «Porque algo en él me cambió», dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no se oyó. «Porque cuando me miró, no vi un extraño. Me vi a mí. Pero no al que soy ahora. Vi a alguien que ya no recordaba». La niña lo escuchó en silencio. No pareció sorprendida ni conmovida. Solo se cruzó de brazos y asintió levemente. «Entonces espere. No lo busque. No pregunte más. Si de verdad lo cambió, él lo va a saber. Ellos siempre lo saben». Y antes de que Samuel pudiera decir algo más, ella giró sobre sus talones y se perdió entre los árboles, dejando detrás solo el sonido del viento meciendo las ramas. Samuel se quedó ahí, de pie, con el corazón apretado y la garganta cerrada. Esa niña le había dicho más en 3 minutos que sus consejeros, socios o asistentes en toda una vida. No sabía cuánto tiempo iba a tardar, ni si Elías volvería a aparecer. Pero por primera vez, entendió que tal vez ese niño no vino a ser encontrado. Tal vez vino a mostrarle cómo encontrar algo que había perdido mucho antes de conocerlo. Y sin saber exactamente por qué, Samuel sonrió. Samuel regresó al pueblo con la sensación extraña de que ahora caminaba dentro de un sueño lúcido, uno en el que cada gesto de los demás, cada sonido mínimo, cada mirada fugaz parecía tener un significado escondido. Como si la realidad se hubiera vuelto más densa, más profunda, como si ese niño, sin estar presente, hubiera alterado las leyes invisibles del mundo que lo rodeaba. Caminó sin dirección durante horas, arrastrando los pies por las calles polvorientas, dejando que su sombra se alargara bajo el sol que apenas se filtraba entre las nubes. Mientras los rostros anónimos de los habitantes del pueblo lo observaban sin hablar, como si ya supieran que estaba buscando algo que no se encontraba con los ojos, sino con otra parte más antigua y olvidada del cuerpo. Pasó por la estación abandonada donde los trenes dejaron de llegar hace más de una década,
entró entre las rejas torcidas y vio los bancos carcomidos, los anuncios rotos que aún colgaban como promesas que nadie cumplió. Y entre ellos, justo en la esquina más oscura, una manta doblada sobre un cartón que tenía la forma reciente de un cuerpo pequeño, como si alguien hubiera dormido allí apenas unas horas antes. Y aún quedara su calor flotando en el aire. Se agachó y pasó la mano sobre el cartón con una lentitud casi religiosa, como si esperara que ese gesto le dijera algo. Como si pudiera leer en los pliegues de esa manta las preguntas que lo perseguían desde que Elías había dicho aquellas palabras imposibles. Después fue al puente, el viejo de piedra, el que cruza el río manso que rodea el pueblo, y debajo, entre la humedad y el musgo, encontró una hilera de piedras alineadas con cuidado. Una botella de vidrio con luciérnagas muertas adentro y un cuaderno roto, lleno de dibujos sin forma clara, figuras que parecían estar huyendo unas de otras. Colores mezclados como si alguien hubiera querido borrar y pintar al mismo tiempo, como si hubiera demasiadas cosas que decir y no supiera cómo ordenarlas. Lo hojeó sin prisa, deteniéndose en cada página, sintiendo que estaba mirando directamente la mente de un niño que no le tenía miedo a la oscuridad. Pero sí a lo que puede hacer el abandono cuando se instala en el pecho de alguien demasiado pequeño para entenderlo. Siguió caminando hasta llegar a las vías oxidadas, donde una vez escuchó que los niños jugaban a saltar entre rieles mientras inventaban historias de trenes que los llevarían lejos. Allí no encontró nada, salvo una caja metálica llena de piedras pintadas con palabras escritas a mano: perdón, mañana, papá, volver, esperar. Se agachó, las tocó una por una, como si fueran talismanes, como si dentro de cada palabra hubiera un pedazo de la historia que Elías nunca contaba en voz alta. No necesitaba más señales. No había duda. Ese niño no solo era real, era también un eco de muchas otras vidas que habían sido silenciadas, vidas que no figuran en ninguna estadística ni en ningún informe de ayuda social, pero que existen. Laten y respiran entre los rincones que nadie mira dos veces. Cuando llegó la noche, Samuel no regresó al hotel. Subió de nuevo a la colina, se sentó frente al refugio y no hizo nada más que quedarse quieto, mirando el bosque, esperando sin expectativas, recordando lo que la niña le había dicho: no lo busques, él aparecerá si quiere. Y por primera vez, no sintió ansiedad, ni rabia, ni impaciencia. Solo un silencio suave que se fue acomodando dentro de él como si ese fuera su lugar natural. Como si el dolor por todo lo que no había sabido amar a tiempo encontrara ahora un sitio donde descansar sin necesidad de explicarse. Pasaron horas. Tal vez más. Tal vez menos. El tiempo se deshizo en ese lugar, y él ni siquiera lo notó. Y entonces, cuando ya no pensaba en nada, cuando ya no esperaba nada, lo escuchó. Una respiración leve. Un crujido entre las hojas. No se movió. No giró la cabeza. Solo se quedó quieto, con los ojos fijos en el horizonte, sabiendo que si era él, si realmente era Elías, no iba a venir por ser buscado, sino porque algo dentro suyo le decía que podía confiar. La voz llegó suave, apenas audible, casi como un pensamiento. ¿Por qué me seguiste? Samuel no respondió de inmediato. Cerró los ojos, dejó que la brisa le acariciara el rostro, y después habló con una sinceridad que le arrancó una parte del alma. Porque no pude olvidarte. Y porque me hiciste sentir algo que creí que ya no existía en mí. El silencio se estiró como un hilo invisible. No hubo respuesta. Solo pasos lentos acercándose por detrás, y luego, al fin, una figura que se sentó a su lado sin decir nada, sin siquiera mirarlo. Un niño. El niño. Descalzo. Ropa sucia. Cabello revuelto. Ojos que habían visto más de lo que debía. Samuel no lo tocó. No lo miró de frente. Solo se quedaron ahí, uno al lado del otro, como si fueran dos sobrevivientes que no necesitaban palabras, como si bastara con compartir el mismo aire para empezar a entenderse. Y aunque no hubo abrazos, ni lágrimas, ni nombres, Samuel supo que ese instante había cambiado algo. Que por fin había cruzado una puerta sin volverla a cerrar. Y en el fondo de su pecho, sin saber cómo, algo parecido a la esperanza empezó a respirar. Se quedaron así, uno junto al otro,
sin intercambiar miradas, sin pronunciar palabra, simplemente dejando que el tiempo hiciera lo que quisiera con ellos, como si los dos entendieran que había cosas que no se pueden forzar. Que hay heridas que no cicatrizan con frases vacías ni con promesas apuradas, que hay silencios que son necesarios, porque dentro de ellos vive todo lo que todavía no se puede decir. Elías se había sentado a su lado como si ese fuera un gesto común, cotidiano, como si no se tratara del millonario que casi muere bajo los escombros, sino simplemente de alguien que había llegado sin exigir nada, sin imponer su presencia, sin interrumpir con explicaciones innecesarias. Samuel, por su parte, no sabía si debía hablar, si debía contarle quién era o por qué lo había buscado, pero algo en el cuerpo del niño, en la forma en que sus pies colgaban del tronco caído donde ahora descansaban, le decía que no, que lo único correcto era esperar, estar ahí, ofrecer presencia sin condiciones, como si cada minuto compartido fuera parte de un lenguaje secreto que no necesitaba traducción. No era fácil para él. Toda su vida había sido tomar el control, decidir, dirigir, planificar, pero en ese momento, entendía que el control no tenía valor, que lo único que podía hacer era rendirse a algo más grande, más lento, más verdadero. La primera frase que rompió el silencio no fue una pregunta, ni una acusación, ni un reproche. Fue una observación, dicha con esa franqueza sin filtros que solo tienen los niños que han aprendido demasiado pronto a leer el mundo. No me parezco a ti, pero tú te pareces a él. Samuel no necesitó preguntar a quién se refería. Lo supo de inmediato. Porque en esas palabras había una tristeza que se notaba en la piel, una confesión que venía cargada de ausencias, de figuras que se desvanecen en la memoria sin llegar nunca a convertirse del todo en fantasmas. Samuel tragó saliva, sintiendo que no era momento de responder, porque esa frase no era una invitación a hablar, sino una declaración de algo que ya había sido dicho muchas veces, aunque nunca en voz alta. Elías siguió mirando al frente, con la mirada clavada en la línea de árboles donde la bruma empezaba a bajar, y con la voz aún más baja, casi como un pensamiento que se le escapaba sin querer, añadió. Él también prometía que todo iba a estar bien, pero luego se iba sin avisar. Una vez me dijo que iba a llevarme al mar. Yo lo esperé todo un día bajo la lluvia. Tenía una maleta pequeña con 2 camisetas y un dibujo mío adentro. Nunca volvió. No hubo lágrimas en su voz, ni en sus ojos. Era una historia contada desde el hueso, sin adornos, sin necesidad de provocar lástima. Era una verdad dicha como quien cuenta el clima de un día cualquiera, porque ya dolió tanto que ahora solo quedaba la forma. Samuel sintió que el mundo se le venía abajo por dentro. No porque conociera al hombre del que hablaba Elías, sino porque en algún nivel profundo, temía haber sido ese hombre para alguien, temía haber sido también la promesa rota en la vida de su hija. Temía haberse ido demasiadas veces sin mirar atrás. Yo también dejé de prometer cosas, dijo al fin, después de una larga pausa. Y cuando me di cuenta de todo lo que había dejado atrás, ya era tarde. No sé si vine a pedir perdón, ni siquiera sé si merezco encontrarlo, pero tú me hiciste querer volver a sentir lo que perdí. Y no sé cómo darte las gracias por eso. Elías no respondió de inmediato. Metió las manos en los bolsillos y sacó una pequeña piedra, lisa y ovalada, que empezó a girar entre sus dedos con movimientos mecánicos, casi hipnóticos. No me des las gracias, dijo finalmente. Solo no te vayas cuando más se te necesita. Eso basta. Samuel sintió que esas palabras, tan simples, eran más exigentes que cualquier contrato, más verdaderas que cualquier declaración de amor, más difíciles de cumplir que cualquier meta que hubiera alcanzado en su vida. No se trataba de quedarse físicamente. Era quedarse emocionalmente, quedarse cuando las cosas se volvieran incómodas, cuando el miedo regresara, cuando el impulso de escapar fuera más fuerte que el deseo de reparar. Elías se levantó sin prisa. Caminó unos pasos hacia el bosque y antes de alejarse por completo, giró la cabeza apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz pudiera llegar sin necesidad de gritar. Si mañana sigues aquí, te voy a mostrar un lugar. Y entonces desapareció otra vez, como si el bosque se lo tragara con la delicadeza de quien cuida lo que ama. Samuel no se movió por un largo rato.
Se quedó mirando la nada, sintiendo que algo se había abierto dentro de él, no como una herida, sino como una puerta. Supo que no podía irse, que no quería irse, que no iba a dejar que ese niño se convirtiera en otro recuerdo que lo persiguiera toda la vida. Y aunque no sabía qué lugar le mostraría Elías, entendió que no era un lugar físico lo que estaba en juego. Era algo más profundo, más íntimo. Era el inicio de algo que todavía no sabía nombrar, pero que ya estaba cambiándolo todo. Samuel se despertó antes del amanecer, sin haber dormido realmente, con el cuerpo tenso pero con el corazón inusualmente quieto, como si durante la noche hubiera aprendido a respirar de otro modo, más lento, más sincero, más humano. Había pasado la madrugada dentro de una pequeña pensión del pueblo, una habitación sin lujos, con paredes de yeso y una ventana rota cubierta con una tela vieja, pero no le importó. Porque por primera vez en mucho tiempo no necesitaba más que un colchón y el recuerdo de que Elías lo había elegido, aunque fuera solo por un momento, para compartir un pedazo de su mundo. Salió a la calle sin desayunar, con la mochila al hombro y los pasos guiados por una ansiedad suave, de esas que no muerden, pero empujan, que no duelen, pero insisten. Caminó de nuevo hasta la colina, subió sin detenerse y se sentó en el mismo tronco donde habían hablado la noche anterior, como si ese lugar se hubiera transformado en una especie de altar silencioso, donde lo único sagrado era la verdad que dos desconocidos podían compartir sin necesidad de hablar demasiado. Esperó en silencio, sin mirar el reloj, sin pensar en cuánto tardaría, sin preocuparse por el tiempo, porque en ese instante, por primera vez en su vida, no tenía nada más importante que hacer que estar ahí. Cuando Elías apareció, lo hizo con la misma naturalidad de un animal salvaje que regresa a un rincón conocido. No caminaba como un niño cualquiera, tenía esa forma de andar de los que han aprendido a estar alerta. De los que saben que el mundo no siempre es amable y que a veces hay que medir cada paso como si el suelo pudiera desaparecer en cualquier momento. No dijo buenos días, ni sonrió, ni explicó nada. Simplemente hizo un gesto con la cabeza, y Samuel lo entendió sin preguntar. Caminaron durante casi una hora, atravesando el bosque en silencio, sorteando raíces, bajando por senderos que apenas existían, cruzando charcos, esquivando ramas que golpeaban la cara como advertencias discretas. Elías no hablaba, no miraba hacia atrás, pero de vez en cuando hacía una pausa para asegurarse de que Samuel lo seguía, como si le estuviera enseñando un camino que no solo era físico, sino también simbólico. Como si cada paso hacia adelante fuera también un paso hacia adentro, hacia esa parte del alma que uno suele evitar porque duele demasiado mirarla. Llegaron a una cabaña destartalada, escondida entre matorrales y árboles torcidos, sin puertas, con el techo parcialmente caído y las ventanas cubiertas por trapos colgados. No había electricidad, ni agua, ni muebles. Solo un colchón húmedo en el suelo, una caja de galletas a medio terminar, algunas ropas colgadas en un clavo y, sobre una pared descascarada, una frase escrita con letras torpes y temblorosas. Aquí no me olvido de quién soy. Samuel se quedó de pie, mirándolo todo sin decir nada, sintiendo que el aire era más denso allí dentro, como si la cabaña tuviera memoria, como si pudiera contar cosas sin necesidad de palabras. Elías se sentó en el suelo y empezó a revisar una mochila vieja, de la que sacó una caja pequeña de madera. La colocó entre ambos y la abrió con cuidado. Dentro había recortes de papel doblados, pequeñas piedras pintadas, una medalla oxidada de algún campeonato escolar, una foto borrosa de un perro y, al fondo, un pañuelo cuidadosamente doblado con las iniciales C bordadas a mano. Esta era de mi mamá, dijo Elías, sin mirarlo. No la recuerdo bien, pero me contaron que cantaba bajito cuando cocinaba. Un día salió a buscar algo y no volvió. Algunos dicen que se fue. Otros, que la llevaron. Yo me acostumbré a no saber. Samuel sintió que las rodillas le temblaban. Se agachó despacio, sin acercarse demasiado, sin interrumpir, con el cuerpo inclinado como quien está ante algo demasiado frágil para tocar. Quiso preguntar qué pasó después, quiso saber con quién se había quedado, si alguien lo había protegido, pero la forma en que Elías tocaba cada objeto le decía que todas esas respuestas estaban ahí, escondidas en esos pequeños fragmentos que funcionaban como anclas para no desaparecer del todo.
Los adultos siempre dicen que todo va a estar bien, pero después se van, o se cansan, o se olvidan. Y cuando uno es chico, se queda esperando algo que no llega. Después, uno aprende a dejar de esperar, pero en el fondo, siempre hay una parte que sigue mirando la puerta, dijo Elías mientras sostenía el pañuelo entre los dedos, como si fuera lo último verdaderamente suyo en el mundo. Samuel no pudo contenerse más. Se sentó a su lado y habló con la voz quebrada, como si cada palabra le costara el doble por tener que atravesar capas de orgullo, vergüenza y culpa acumulada. Yo también dejé sola a una persona que me necesitaba. Mi hija. Me dijo una vez que tenía miedo de que yo no la viera, de que yo solo mirara los negocios, las reuniones, los números. Yo le dije que era temporal, que todo lo hacía por ella. Pero me perdí en mi propia excusa. Cuando quise volver, ya era tarde. No me perdonó. Y aunque sé que lo merezco, todavía la extraño cada día. Elías lo miró por primera vez con una expresión distinta, no de desconfianza, sino de una especie de reconocimiento silencioso, como si de algún modo sus historias se tocaran en el mismo punto. Como si supieran que ambos estaban hechos de piezas que no encajaban pero aún así intentaban no romperse. No sé si voy a poder confiar en ti, dijo Elías sin dureza, solo con honestidad. Pero estás aquí. Y no prometiste nada. Eso ya es diferente. Samuel bajó la cabeza. No intentó convencerlo de nada. No juró que iba a quedarse ni a arreglar lo que no podía arreglarse. Solo cerró los ojos por un momento, sintiendo que por fin comprendía algo que el dinero nunca pudo enseñarle, que a veces, lo más difícil no es quedarse, sino aprender a quedarse bien, con todo lo que eso implica. Con la incomodidad, con el miedo, con la incertidumbre de no saber si alguna vez uno podrá enmendar lo que rompió sin querer. Y aunque no lo sabía, en ese momento exacto, sin buscarlo, sin esperarlo, había dado el primer paso para empezar a hacerlo. No volvieron a hablar durante un largo rato, pero no fue un silencio incómodo ni tenso, sino uno lleno de sentido, como si entre los dos se hubiera tendido un hilo invisible que, sin necesidad de palabras, comenzaba a sostener algo que antes se caía por dentro. Elías guardó con cuidado los objetos de la caja y cerró la tapa como si protegiera un corazón dormido, luego se puso de pie y salió de la cabaña sin avisar, esperando, quizá, que Samuel decidiera si seguirlo o quedarse atrás como tantos otros. Samuel se levantó sin apuro, con la seguridad de quien ya no está allí para convencer a nadie, sino para merecer estar. Caminaron juntos hasta la parte más alta del bosque, donde las copas de los árboles formaban un techo natural y la luz del mediodía se filtraba en líneas doradas, dibujando figuras sobre el suelo como si el lugar supiera guardar secretos. Allí, en medio de la nada, había una piedra grande, alisada por el tiempo, y un par de latas vacías acomodadas como sillas. Elías se sentó en una y señaló la otra con un leve gesto de la cabeza, como si en su mundo las invitaciones no se dijeran en voz alta sino que se entendían a través de actos mínimos. Samuel se sentó sin hacer preguntas, y durante los minutos que siguieron, solo escucharon el sonido del viento, las ramas que crujían, los pájaros que cantaban sin preocuparse por la tristeza de los hombres. Fue Elías quien rompió el silencio, pero esta vez no con una historia de abandono, ni con una advertencia disfrazada de sabiduría, sino con una pregunta inesperada, dicha con una calma que no buscaba respuesta inmediata. Solo verdad. ¿A quién extrañas tú cuando nadie te ve? La pregunta se instaló en el cuerpo de Samuel como un golpe lento, de esos que no duelen de inmediato, pero que empiezan a abrir grietas en los lugares más escondidos. Podía haber respondido con un nombre, con una fecha, con una explicación, pero entendió que lo que Elías buscaba no era información, sino una rendija por donde comprobar si detrás de ese hombre de traje que había bajado al pueblo todavía quedaba algo vivo. Samuel tardó en responder, porque para hacerlo, tuvo que mirarse por dentro con una crudeza que evitaba desde hacía años. No podía mentir. No ahora. No a él. A mí mismo, dijo al fin. Extraño al hombre que fui antes de que el mundo me convenciera de que tenía que ganarlo todo para valer algo. Extraño al padre que pensaba que una carta escrita con crayones era el regalo más importante. Extraño al tipo que lloró cuando nació su hija y prometió no fallarle nunca.
Pero lo fallé todo. Me fallé a mí, la fallé a ella, y ni siquiera supe cuando empezó todo a quebrarse. Solo un día me di cuenta de que era tarde. Elías no dijo nada. Lo escuchó sin apartar la vista del horizonte, como si lo que Samuel contaba no le sorprendiera, como si supiera que la mayoría de los adultos llevan roturas similares aunque no las muestren. Luego, sin mirarlo, se acostó sobre la piedra y cerró los ojos. ¿Sabes por qué no me fui cuando la iglesia se cayó? Preguntó con voz suave, apenas un susurro. Porque te vi antes. Estaba sentado ahí, como si no supieras respirar. Y me dio miedo que murieras sin haber recordado quién eras. Por eso entré. No fue por valor. Fue por eso. Samuel sintió que algo dentro de él se derrumbaba sin ruido, como un muro viejo que ya no necesitaba sostenerse. Se pasó las manos por la cara, cubriéndose los ojos como quien necesita esconderse un momento del mundo, pero esta vez no era para ocultar debilidad, sino porque por primera vez sentía que la armadura ya no le servía. Que pesaba demasiado, que ya no quería cargarla más. Pasaron la tarde allí, sin moverse demasiado, sin necesidad de inventar excusas para compartir el mismo espacio. Cuando el sol empezó a caer y la luz cambió de tono, Elías se levantó y caminó hacia una pequeña hendidura en el suelo que Samuel no había notado antes. Escarbó con las manos durante unos minutos hasta sacar una bolsa de plástico cuidadosamente envuelta en una tela. Dentro había algunos sobres arrugados, una barra de chocolate derretida, una fotografía a color de un grupo de niños y, en el fondo, una carta escrita con lápiz y papel escolar. Se la tendió a Samuel sin hablar. Este la tomó con manos temblorosas, como si sintiera que ese pedazo de papel pesara más de lo que aparentaba. La abrió con cuidado y comenzó a leer. Si alguna vez me ves y no me reconoces, está bien. Yo tampoco siempre me reconozco. Pero si decides quedarte, no me mires como se mira a los que hay que rescatar. Mírame como si yo también pudiera ayudarte a ti. Porque todos tenemos algo que salvar. Incluso tú. No tenía firma. No tenía fecha. Solo esa frase, escrita con una letra temblorosa, que le arrancó a Samuel una lágrima que no supo de dónde venía. Elías no lo miraba. Se había sentado otra vez sobre la piedra, como si esa carta no tuviera nada de extraordinario, pero Samuel supo que ese papel era todo. Que esa frase contenía una verdad que el mundo entero pasaba por alto cada día. Porque a veces, los niños no necesitan que los salven. A veces, los niños están ahí para recordarnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Y ese día, que no parecía especial, que no tenía fecha importante ni eventos memorables, se convirtió en el primer día en años en que nada se rompió, en que nadie huyó. En que el dolor no fue más fuerte que la voluntad de quedarse. Y eso, sin saberlo, era el principio de todo lo que vendría después. Esa noche no regresaron al pueblo. No hubo luces eléctricas, ni camas cómodas, ni agua caliente esperándolos detrás de una puerta, solo el crujido de la madera vieja bajo sus cuerpos. El murmullo de los insectos afuera y la brisa fría que se colaba entre las tablas del refugio como si quisiera recordarles que nada de lo que allí ocurría era para ser contado con facilidad. Samuel se acomodó sobre una manta áspera sin protestar, sin las incomodidades que en otro tiempo habría convertido en excusas o en llamadas furiosas a su asistente. No necesitaba confort. Necesitaba merecer lo que estaba empezando a nacer entre él y ese niño que sin decirlo había comenzado a curarle algo que ni él mismo sabía que estaba enfermo. Durante horas permanecieron acostados en silencio, sin cruzar más que uno o dos comentarios sueltos. Como si el día les hubiera dejado agotados de hablar y ahora solo quedara dejar que el cuerpo descansara y el alma hiciera lo que tuviera que hacer sin interrupciones. Samuel miraba el techo roto, las grietas que dibujaban formas caprichosas entre las maderas, y por primera vez en años no pensaba en su agenda, ni en sus cuentas, ni en las responsabilidades que lo habían atado a un estilo de vida donde nunca hubo espacio para detenerse. Pensaba en su hija. En la última vez que la vio. En cómo la miró sin verla, en cómo la abrazó rápido, en cómo ella se alejó con los ojos secos y él se sintió aliviado de que no lo confrontara con las palabras que sabía que merecía escuchar.
Elías dormía con la espalda encorvada, envuelto en una sábana que apenas lo cubría, con una expresión serena que no parecía propia de alguien que había sobrevivido a tanto abandono. Había algo profundamente digno en la manera en que descansaba, como si dentro de toda su fragilidad existiera una fortaleza hecha de algo más resistente que el dolor, algo que nadie le pudo quitar. Samuel lo observaba sin invadirlo, tratando de entender cómo era posible que un niño que lo había perdido todo aún pudiera regalar tanto con una sola mirada, con una sola frase. Con una presencia tan pura que resultaba incómoda para un mundo como el suyo, donde todo tenía precio, pero casi nada tenía valor. En medio de la madrugada, Samuel se levantó con cuidado, sin hacer ruido, y salió a respirar el aire helado del bosque. Se sentó en una roca húmeda, con la chaqueta apretada al cuerpo, y dejó que el frío le mordiera la piel mientras pensaba en todo lo que había empezado a entender en esos días. No se sentía un héroe, ni un salvador, ni un hombre regenerado. Se sentía, por fin, alguien que empezaba a ver. Y no ver en el sentido superficial de observar lo que está frente a uno, sino ver con el alma, con ese tipo de visión que llega tarde, pero llega con la fuerza de una verdad que ha esperado demasiado para ser aceptada. Recordó algo que su esposa le había dicho muchos años atrás, en una de esas madrugadas en que aún se querían sin miedo: los hombres de verdad no son los que resuelven todo, sino los que se quedan cuando no saben qué hacer. En aquel momento no le dio importancia, se limitó a sonreír y seguir leyendo sus correos en el teléfono, pero ahora, sentado en medio de la nada, frente a la oscuridad y a un silencio que parecía tener peso propio, entendía que esas palabras no eran una frase romántica, sino una advertencia que él decidió ignorar hasta que ya no tuvo a nadie que se la repitiera. Volvió al refugio poco antes del amanecer. Elías seguía dormido, envuelto en la misma posición, con el rostro escondido entre los brazos. Samuel se acostó otra vez, sin cerrar los ojos, esperando que llegara el momento en que el niño despertara y decidiera si quería que el día comenzara con él o sin él. Y cuando finalmente Elías abrió los ojos y lo vio ahí, todavía ahí, sin preguntas ni excusas, solo con esa quietud nueva que empezaba a aprender. Se sentó sin decir nada y le alcanzó una hoja arrugada que sacó de un rincón del colchón. Era un dibujo hecho con crayones. Mostraba una casa grande, con jardín, una bicicleta apoyada en el tronco de un árbol, un perro durmiendo a la sombra y dos figuras en el centro, un niño y un hombre de traje, ambos con las manos entrelazadas, con los pies descalzos, y una frase escrita en la parte de abajo: cuando sea grande, quiero estar con alguien que se quede. Samuel no supo qué hacer. No supo si debía llorar, abrazarlo, hablar, quedarse en silencio. Solo sostuvo el dibujo con las dos manos, como si fuera una reliquia, como si temiera arrugarlo con solo respirar. Elías lo miró sin emoción, como quien muestra algo que ya no necesita explicación, y luego, con una seriedad más vieja que sus años, dijo algo que Samuel no esperaba. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas chico otra vez? La pregunta lo desarmó. No porque no tuviera respuesta, sino porque jamás se la habían hecho, y porque hasta ese momento no se había dado cuenta de que tal vez lo que necesitaba no era seguir creciendo, sino aprender a volver a deshacerse de todo lo que lo había convertido en un adulto que olvidó cómo sentirse completo sin tener que llenarlo todo con éxitos. Y en ese instante, sin pensarlo, con una voz que salió desde lo más hondo de su arrepentimiento, Samuel respondió: quiero ser alguien que no olvide cómo se ama de verdad. Elías asintió. No lo felicitó, no sonrió, no dijo bien. Solo se levantó, recogió la manta, el dibujo, la carta sin firma, y lo miró como quien aprueba algo que aún no termina de entender, pero que empieza a creer. Y aunque no lo dijeron, los dos sabían que algo había cambiado para siempre. Esa mañana, cuando los primeros hilos de luz comenzaron a filtrarse entre los árboles y el canto de los pájaros empezó a romper suavemente el silencio espeso de la madrugada, Samuel ya estaba despierto. Sentado en el borde del refugio improvisado, con los codos sobre las rodillas y los pensamientos dando vueltas como si su mente hubiera decidido que dormir era una pérdida de tiempo cuando hay tanto por deshacer, tanto por entender, tanto por aprender desde un lugar al que jamás se había permitido llegar.
Elías seguía dormido a pocos metros de él, envuelto en la misma manta del día anterior, con el cuerpo recogido como si aún necesitara protegerse incluso mientras soñaba, y en ese gesto había algo tan profundamente humano, tan frágil y al mismo tiempo tan resistente, que Samuel sintió una punzada en el pecho que no tenía nombre. Solo la certeza de que el niño que dormía frente a él le estaba enseñando más sobre el amor y el abandono que cualquier libro, terapia o confesión que hubiera experimentado en su vida entera. No se movió por un largo rato, simplemente lo observó como se observa algo que uno teme arruinar con solo acercarse demasiado, como si ese instante fuera sagrado y pudiera romperse con un suspiro más alto de la cuenta. Era una sensación extraña para un hombre que había crecido acostumbrado a medir los momentos por su utilidad, a valorar las horas según lo que producía, a dividir el tiempo en bloques perfectamente organizados donde cada segundo debía justificar su existencia con resultados. Pero allí, en medio del bosque, sin agenda, sin metas concretas, sin nadie esperándolo más allá de ese instante, se dio cuenta de que lo más valioso que tenía era simplemente poder estar presente, sin hacer nada, sin decir nada, sin planear nada. Cuando Elías abrió los ojos, no preguntó qué hora era, no se estiró, no bostezó, simplemente se incorporó lentamente y miró hacia el cielo como si intentara leer algo en las nubes. Luego bajó la vista, lo miró de reojo, y sin cambiar el tono de voz, dijo con naturalidad: «Voy, no quiero hablar». Samuel asintió sin dudar, como quien entiende que respetar el silencio del otro también es una forma de decir: «Estoy aquí para lo que necesites, incluso si eso significa no hacer nada». Juntos salieron a caminar por un sendero que apenas existía, cubierto de hojas húmedas y ramas caídas, y durante horas recorrieron el bosque sin intercambiar una sola palabra. Pero con la sensación nítida de que entre ellos ocurría algo más importante que cualquier conversación, como si la confianza empezara a construirse no en lo que se dice, sino en la forma en que uno permanece. En cómo el otro puede respirar tranquilo sabiendo que no será presionado, forzado ni observado como un proyecto que necesita reparación. Caminaron hasta una quebrada pequeña donde el agua bajaba cristalina entre las piedras, con el sonido suave de los lugares que no tienen apuro por llegar a ninguna parte, y allí se sentaron, uno al lado del otro, con los pies en el agua, dejando que el frío les subiera por los tobillos como una sacudida lenta que despertaba partes dormidas del cuerpo. Elías sacó del bolsillo una piedra lisa, casi perfecta, y comenzó a pasarla de una mano a otra con un ritmo constante, como si ese movimiento lo ayudara a ordenar pensamientos que aún no estaba listo para compartir. Samuel no preguntó de dónde venía la piedra ni qué significaba, simplemente observó el movimiento y pensó en todas las veces que su hija se sentaba frente a él con algo entre las manos, un lápiz, un anillo de juguete, una rama cualquiera, esperando que él le preguntara algo más que cómo va la escuela, esperando que él se tomara el tiempo de mirar más allá de lo que se ve, y no lo hizo. Pensó en esa distancia invisible que había crecido entre ellos como una maleza silenciosa que al principio parecía inofensiva, pero que con el tiempo se volvió tan densa que ya no podían encontrarse entre la sombra. Y allí, en medio del bosque, con los pies descalzos en el agua, entendió que lo más triste no era haberse alejado de ella, sino haberse convencido de que todavía estaba cerca solo porque enviaba mensajes, porque hacía transferencias bancarias puntuales, porque preguntaba por correo si todo iba bien. Elías rompió el silencio en el momento exacto en que el sol atravesó las ramas con una luz suave, dorada, como si todo el paisaje supiera que ese era un momento delicado. A veces me imagino qué pasaría si me pierdo de verdad, dijo sin mirarlo. Si un día camino sin rumbo y no regreso. Me gustaría saber si alguien me buscaría sin saber a dónde ir, si alguien se levantaría en la noche pensando en mí. No por deber, no porque soy un niño, sino porque les hago falta. No hubo dramatismo en su voz, ni reclamo, solo la verdad cruda de alguien que ya entendió que muchas veces el mundo gira sin detenerse por nadie. Samuel cerró los ojos, no porque no pudiera mirarlo, sino porque tenía miedo de llorar, y no quería que Elías pensara que lo estaba haciendo por compasión, cuando en realidad era por culpa, por vergüenza, por amor reprimido. Por todo lo que le habría querido decir a su hija y no dijo. Yo te buscaría, respondió después de una larga pausa, con una voz tan baja que parecía que se hablaba a sí mismo. No sabría a dónde ir,
pero saldría igual. Porque hay gente que uno no puede dejar ir del todo, incluso si alguna vez creyó que sí. Elías no respondió con palabras. Se levantó, le entregó la piedra que había estado girando entre sus manos, y caminó de regreso hacia el refugio. Samuel la sostuvo como quien recibe algo que no se merece, sabiendo que no era un simple gesto, sino una forma de decir, ahora tú cuidas esto. Ahora tú no te olvides. Y aunque la piedra no hablaba, pesaba lo justo para recordarle que la sanación no hace ruido, que las segundas oportunidades no llegan como actos grandiosos, sino en forma de detalles que exigen atención, humildad y una presencia absoluta. Y esa noche, mientras volvía a recostarse bajo las mismas tablas, con la misma manta, con el mismo silencio envolviéndolo, Samuel comprendió que no importaba cuánto tiempo tardara en encontrar el camino hacia su hija, o hacia cualquier otra parte de sí mismo, porque ahora sabía cómo caminar, lento, atento, sin promesas, pero sin irse. Todo en el pueblo parecía igual aquella mañana, las gallinas que cruzaban la calle con la indiferencia de siempre, el olor a pan tostado que salía del único café abierto a esa hora. Los niños que corrían detrás de una pelota desinflada, el hombre que barría la entrada de la iglesia destruida como si aún esperara que un día la fe se dignara a regresar. Nadie sabía que algo estaba por terminar y algo nuevo estaba por comenzar, porque las verdaderas despedidas no anuncian su llegada, y los cambios que importan nunca hacen ruido hasta que ya son parte de uno. Samuel bajó de la colina acompañado por Elías, pero a diferencia de las veces anteriores, no llevaban en los ojos la urgencia del encuentro ni el peso del silencio incómodo. Caminaban con la lentitud de quienes entienden que no hay destino más importante que la honestidad que uno carga en los pasos. Esa mañana Elías no se escondía ni caminaba por detrás, no evitaba la mirada de Samuel ni parecía temer lo que venía. Había en él una tranquilidad que no era común en los niños, una especie de paz extraña que solo se logra cuando uno ha dejado de huir y ha empezado a pertenecer, aunque no sepa aún dónde ni por cuánto tiempo. Caminaban juntos como si lo hubieran hecho siempre, como si en esos días algo invisible pero firme hubiera crecido entre ellos, algo que no se nombra fácilmente, pero que cuando existe, se reconoce por el modo en que uno respira más hondo al lado del otro. Entraron al pueblo sin avisar, sin presentarse, sin explicarse. Nadie hizo preguntas, nadie los detuvo, y eso fue más poderoso que cualquier bienvenida. Fueron directo al lugar más improbable de todos, la vieja estación de tren, esa que hacía años no recibía un solo pasajero, donde el óxido había vencido el metal y las palomas dormían sobre los carteles caídos. Samuel se sentó en uno de los bancos destartalados mientras Elías sacaba del bolsillo la carta que había escrito días antes. No se la entregó todavía. La sostuvo entre los dedos, mirándola como si dudara si debía dar ese paso o guardarla para otra ocasión. Samuel no lo presionó, no preguntó, no miró la carta. Solo esperó, con esa paciencia nueva que había aprendido sin darse cuenta. Finalmente Elías habló, con la voz baja, pero sin titubear. Hace años que no me quedo en un mismo lugar más de 3 noches seguidas. Cuando empiezo a sentir que algo me gusta, me voy. Me pasa lo mismo con la gente. Por eso esto me da miedo. Samuel no respondió con palabras. A veces un gesto puede decir más. Se limitó a sacar de su mochila la piedra que Elías le había dado y se la tendió sin hablar. Elías la tomó, la giró un par de veces entre los dedos, y luego, con una media sonrisa que parecía contener todas las lágrimas que no había derramado, la volvió a dejar en el bolsillo de Samuel. No la cuides por mí, dijo sin mirarlo. Cuídala por ti. Para que no olvides lo que viste cuando te quedaste. Ese gesto selló algo entre ellos, algo que no necesitaba definirse como padre e hijo, ni como redentor y salvado, ni como nada más que 2 seres humanos que, por azares del destino, terminaron enseñándose a vivir sin siquiera planearlo. Samuel entendió, sin que nadie se lo dijera, que había llegado el momento de dejar ir, pero no como quien se despide de algo que pierde, sino como quien honra lo que se ha ganado. Sabía que no podía retener a Elías, que no debía aferrarse a él como forma de redención, que el amor más real es el que respeta el camino del otro aunque no lo entienda del todo. Se pusieron de pie. Caminaron juntos por última vez hacia la salida de la estación.
Samuel sacó del bolsillo una foto pequeña, arrugada, de su hija cuando era niña, la que llevaba consigo desde el primer día en que llegó al pueblo. Se la mostró a Elías, no como una muestra de culpa, sino como una promesa muda. Voy a buscarla, dijo con voz firme. No sé si me va a querer ver, pero esta vez no me voy a rendir. Elías asintió. No dijo suerte, no dijo vas a lograrlo, no dijo nada de lo que uno suele decir por cortesía. Solo respondió con una frase que Samuel no olvidaría nunca. Entonces ya no estás huyendo. Y eso es el primer paso para regresar. Samuel respiró hondo. Caminó hacia la salida de la estación mientras Elías se quedaba atrás. No se abrazaron. No se miraron una vez más. No hicieron promesas. Pero algo en el aire, en la forma en que el viento soplaba sobre los rieles oxidados, en la manera en que el sol se filtraba entre las nubes por primera vez en días, indicaba que nada volvería a ser igual. Subió al autobús sin mirar atrás. Llevaba la piedra en el bolsillo derecho, la carta de Elías en el izquierdo, y en el pecho, una nueva forma de silencio, no el que nace del miedo o la vergüenza, sino ese otro, más sabio, más denso, que solo sienten quienes han entendido que no todas las historias tienen que cerrarse para tener sentido. Mientras el autobús se alejaba por la carretera, Elías caminó hacia el refugio, ya sin esconderse, con los pies firmes y los ojos abiertos. Sabía que no todos los adultos eran iguales. Sabía que alguien había regresado para quedarse, y que, sin saberlo, él también había comenzado a quedarse en el mundo de alguien. Y por primera vez, sin que nadie lo escuchara, se dijo a sí mismo, en voz tan baja que ni los árboles pudieron oírlo. Yo también quiero volver. Ese fue el verdadero final. O quizás, el verdadero comienzo.